Colapinto ficha por Red Bull. Quédate hasta el final para ver todos los detalles. El mundo de la Fórmula 1 se encuentra completamente conmocionado tras el anuncio que nadie vio venir. Franco Colapinto, la joven promesa argentina, ha sido confirmado como el nuevo piloto oficial de Red Bull Racing. Una noticia que ha sacudido los cimientos del paddock y ha dejado a los fanáticos, expertos y equipos rivales en estado de asombro. La sorpresa no solo radica en el fichaje en sí, sino en la forma en que se produjo, de manera repentina, casi sin previo aviso, tras la polémica e inesperada salida de Sergio Checo Pérez de la escudería. La partida de Checo, un piloto con una sólida trayectoria en la Fórmula 1 y un historial de actuaciones destacadas con Red Bull, dejó una vacante que rápidamente se convirtió en el foco de atención de todo el mundo automovilístico. Los rumores no se hicieron esperar. Desde el momento en que se filtró la posible salida de Checo, los analistas comenzaron a especular sobre quién podría ocupar su lugar. Los nombres que sonaban con más fuerza eran dos: Yuki Tsunoda, el piloto japonés de Alfa Tauri, y Franco Colapinto, una de las mayores promesas emergentes del automovilismo mundial. Ambos candidatos tenían sus pros y sus contras, y la prensa no tardó en encender la discusión. Las redes sociales se llenaron de debates entre los fanáticos. Algunos defendían la experiencia de Yuki Tsunoda, quien ya tenía varios años de rodaje en la Fórmula 1, mientras que otros apostaban por la juventud y el potencial de crecimiento de Colapinto, quien llegaba con la etiqueta de futuro campeón gracias a sus destacadas actuaciones en la Fórmula 3 y Fórmula 2. Suscríbete solo si amas a Franco y deseas que sea campeón mundial. Durante días, los rumores se intensificaron. Los periodistas acosaron a Christian Horner y Helmut Marko con preguntas incómodas en cada aparición pública. Ninguno de los dos dio declaraciones concluyentes, y las frases ambiguas solo alimentaron la especulación. Los medios de comunicación internacionales analizaban las estadísticas de ambos pilotos, sus proyecciones de futuro y, sobre todo, el factor económico, que se convirtió en un elemento clave en la decisión final. Se supo que el salario de Yuki Tsunoda sería 5 millones de euros superior al de Colapinto, una diferencia que no pasó desapercibida para la directiva de Red Bull. Pero el factor económico no fue el único punto a considerar. Franco Colapinto no solo era más barato, era también más joven y tenía un margen de crecimiento mucho mayor. Con solo 20 años, el argentino ofrecía la posibilidad de construir un proyecto a largo plazo, algo que encajaba perfectamente en la visión de Helmut Marko, quien siempre ha apostado por jóvenes talentos. Marko, conocido por su ojo clínico para detectar futuros campeones, vio en Colapinto la misma chispa que alguna vez vio en pilotos como Sebastian Vettel o Max Verstappen. No se trataba solo de su talento natural, sino de su mentalidad de acero. Franco había demostrado en categorías inferiores que no se achicaba ante la presión y que era capaz de enfrentar a rivales de mayor experiencia con una madurez que no se ve todos los días. La decisión no fue fácil, pero cuando llegó el momento de inclinar la balanza, el potencial a futuro pesó más que la experiencia inmediata. Horner y Marko lo tuvieron claro: Franco Colapinto era la apuesta correcta. Su elección fue vista como un movimiento audaz, pero también como una jugada estratégica. Red Bull, acostumbrado a ser el equipo que toma decisiones disruptivas, decidió apostar por el piloto que prometía ser una pieza fundamental en la era post-Verstappen. Suscríbete para que Franco Colapinto sea campeón mundial y ponga en pie a toda la Argentina. El anuncio oficial fue inesperado. Sin previo aviso, sin filtraciones previas ni rumores anticipados, Red Bull publicó en sus redes sociales una imagen de Franco Colapinto con el mono de la escudería y la frase: "El futuro comienza ahora". La publicación explotó en cuestión de minutos. Miles de comentarios inundaron Twitter, Instagram y Facebook. Los fanáticos de Argentina celebraron la noticia con una euforia comparable a la de un campeonato mundial. No era para menos. Franco Colapinto se convertía en el primer piloto argentino en llegar a la Fórmula 1 desde Gastón Mazacane. Pero, a diferencia de su compatriota, Franco no llegaba solo para estar, llegaba para competir por todo. Los comentarios de los aficionados estaban llenos de sorpresa, incredulidad, emoción e incluso escepticismo. Los medios de comunicación no tardaron en reaccionar. Los titulares en todos los idiomas del mundo anunciaban la noticia como la bomba del mercado de fichajes. Los periodistas especializados no daban crédito a la audacia de Red Bull. Algunas portadas titulaban con frases como: "Red Bull se la juega con Colapinto", "Adiós Checo", "Hola Franco o el heredero inesperado del asiento más codiciado". Las imágenes de Franco con el uniforme de Red Bull inundaron las portadas de los principales diarios deportivos. Los programas de televisión dedicaron segmentos enteros al fichaje, mientras que los analistas trataban de explicar la lógica detrás de la decisión. La salida de Checo Pérez fue otro tema candente. Para muchos,
Su expulsión fue una falta de respeto hacia un piloto que había demostrado su valía en las últimas temporadas, siendo clave en las estrategias que llevaron a Red Bull a la cima del campeonato de constructores. Los fanáticos de Checo estaban furiosos. Las redes se llenaron de críticas hacia Christian Horner y Helmut Marko, acusándolos de no valorar a un piloto que había hecho sacrificios por el equipo. La frase "Checo no merecía esto" se convirtió en tendencia mundial, y en México, el tema fue casi de interés nacional. Algunos incluso llegaron a pedir explicaciones públicas por parte de Red Bull. En medio de toda esta tormenta mediática, Franco Colapinto se mantenía en silencio. No había declaraciones ni entrevistas. Su única aparición pública fue en la imagen oficial publicada por Red Bull. Con el mono azul y rojo, y la mirada firme, Franco transmitía la confianza de alguien que sabía que este era su momento. No había gestos de arrogancia, solo determinación. La imagen, aunque simple, lo decía todo. Estoy listo para esta oportunidad. Los expertos del paddock también se pronunciaron. Algunos consideraron la decisión de Red Bull como una jugada arriesgada, pero no pocos la vieron como una jugada maestra. Si Marko cree en él, hay que creer en él, dijo un periodista británico, recordando el historial de aciertos que ha tenido Helmut Marko a la hora de apostar por pilotos jóvenes. De hecho, se empezó a trazar una comparación entre Franco Colapinto y Sebastian Vettel, quien también llegó a Red Bull desde Toro Rosso, hoy Alfa Tauri, como un joven con mucho potencial y terminó convirtiéndose en campeón mundial. A partir de este momento, el panorama cambia por completo para Franco Colapinto. Su vida ya no será la misma. Pasó de ser un joven piloto con potencial a convertirse en el centro de atención de la Fórmula 1. Todo el mundo estará mirándolo, cada carrera, cada vuelta, cada adelantamiento. Los focos no se apagarán, la presión será incesante y la crítica será más feroz que nunca. Pero, al mismo tiempo, también está la posibilidad de la grandeza. Red Bull no ficha a cualquiera, y los pilotos que logran destacar con ellos suelen dejar huella en la historia del automovilismo. Franco lo sabe. Lo ha sabido desde el momento en que firmó el contrato. Sabe que esta oportunidad no se la regalan, que la Fórmula 1 no es un lugar para promesas incumplidas. Ahora, cada vez que se suba a ese monoplaza azul y rojo, tendrá en sus manos la oportunidad de convertirse en una leyenda. Su camino será arduo, enfrentando a los mejores pilotos del mundo, pero él ha demostrado una y otra vez que la presión no lo quiebra, lo transforma. El mundo entero estará mirando. Argentina estará mirando. Cada vez que la luz roja del semáforo de salida se apague, el nombre de Franco Colapinto será uno de los más mencionados. Algunos lo criticarán, otros lo idolatrarán, pero todos, absolutamente todos, querrán verlo correr. Porque si algo ha demostrado la Fórmula 1, es que los jóvenes que se atreven a soñar grande, son los que terminan escribiendo la historia. Y Franco Colapinto no vino a escribir una página. Vino a escribir el libro completo. La tarde lluviosa en Buenos Aires tenía ese ambiente melancólico que invita a la calma, pero para Franco Colapinto, la calma estaba lejos de su realidad. Había terminado una agotadora semana de entrenamientos físicos. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no paraba. La rutina había sido exigente, con jornadas de gimnasio, simulador y revisiones técnicas para estar listo ante cualquier oportunidad que se presentara. No era nuevo para él. Sabía que la constancia era lo único que garantizaba estar preparado para lo inesperado. Estaba en el sillón de su sala, con las piernas estiradas y un vaso de agua a su lado. La televisión estaba encendida, pero no estaba prestando atención. Su mente divagaba entre recuerdos de carreras pasadas, momentos de gloria y algunas derrotas que todavía le dolían. Sus ojos se perdían en la ventana mientras observaba las gotas de lluvia golpear el vidrio, creando pequeños ríos que se deslizaban lentamente hacia abajo. La tranquilidad de ese momento fue interrumpida por el sonido de su teléfono móvil. El zumbido vibrante rompió la quietud de la tarde. Franco miró la pantalla con curiosidad, frunciendo el ceño al ver un número internacional que no reconocía. Dudó por un segundo, pensando en si contestar o no. Otro número spam, pensó. Pero algo, una sensación extraña, le hizo responder. «Hola, Franco», dijo una voz al otro lado de la línea. Clara, segura, con una entonación firme pero amable. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?», respondió Colapinto con tono neutral, aún desconcertado. Hubo una pequeña pausa, apenas perceptible, y entonces la voz respondió con total claridad. «Soy Christian Horner, director de Red Bull Racing». El mundo de Franco se detuvo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se sentó de golpe en el sillón, sus ojos se abrieron como si hubiera recibido una descarga eléctrica.
No podía creer lo que acababa de escuchar. El director de Red Bull Racing estaba al teléfono, llamándolo a él, Franco Colapinto, un piloto que había estado luchando desde categorías inferiores, soñando con este momento. ¿Perdón? ¿Horner? ¿El Christian Horner? Preguntó Franco, como si necesitara que se lo confirmaran una vez más, levantándose del sillón y comenzando a caminar de un lado a otro. La adrenalina comenzó a recorrer su cuerpo, su corazón latía con fuerza y sus manos comenzaron a sudar. El mismo. Tranquilo, Franco, respira. No es una broma, dijo Horner con una ligera risa, como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de reacciones. Llamo porque quiero hablar de tu futuro. No te voy a quitar mucho tiempo, pero quiero ser directo. ¿Estarías dispuesto a ser piloto de Red Bull a partir de la próxima temporada? La frase cayó sobre Franco como una avalancha. Su cuerpo se detuvo de golpe. Era como si el mundo hubiera puesto pausa por un instante. La respiración se le cortó, y el teléfono, que sostenía con fuerza contra su oído, se convirtió en el único lazo con la realidad. Sus pensamientos se dispararon en 1000 direcciones al mismo tiempo. ¿Había escuchado bien? ¿Red Bull? ¿El equipo que dominaba la Fórmula 1 en ese momento? ¿Christian Horner ofreciéndole un asiento? No era una prueba, no era una evaluación. Era una oferta directa. ¿Me estás diciendo que quieres que sea piloto de Red Bull? Preguntó Franco con la voz temblorosa, como si necesitara asegurarse de que no había malinterpretado nada. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Exactamente eso, Franco. Queremos que seas nuestro piloto, afirmó Horner con una voz segura, sin dudas ni titubeos. Hemos analizado todas las opciones, y creemos que tienes el potencial para convertirte en una de las próximas grandes figuras de la Fórmula 1. Tu edad, tu proyección y, por supuesto, tu mentalidad competitiva son factores que no podemos ignorar. Pero, antes de avanzar, quiero saber si estás dispuesto a aceptar el reto. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Franco cerró los ojos y respiró hondo. Su mente comenzó a recorrer todo el camino que lo había llevado hasta allí. Recordó los años de karting, cuando su padre lo llevaba a las pistas los fines de semana. Los viajes interminables, los sacrificios económicos, las madrugadas de frío en los circuitos. Recordó las derrotas, las carreras en las que estuvo a punto de ganar pero que se le escaparon por un error, una décima de segundo o una mala estrategia. También recordó los días en los que pensó en abandonar, en que las dudas lo atacaron con fuerza y sintió que tal vez no sería suficiente. Pensó en sus primeras victorias, las entrevistas, la emoción de subir a un podio con la bandera argentina ondeando detrás de él. Pensó en los consejos de su familia, las charlas con su padre, las palabras de su madre diciéndole: «Ten paciencia, todo llega en su momento». Y aquí estaba, en el momento que había esperado toda su vida. No era un simulacro. No era un sueño. Era real. Christian Horner estaba del otro lado de la línea ofreciéndole un lugar en Red Bull. «Estoy dispuesto», respondió Franco con la voz firme, esta vez sin dudas. No hubo titubeo en su respuesta. Su tono fue sereno, pero con la fuerza de quien ha tomado una decisión consciente. «No solo estoy dispuesto, estoy listo». Horner soltó una carcajada breve, pero se notaba la satisfacción en su voz. Eso quería escuchar. Franco. Sabía que eras el indicado, respondió con una mezcla de aprobación y entusiasmo. No te imaginas la cantidad de reuniones que tuvimos antes de llegar a esta decisión. Tuvimos opciones, pero tu nombre siempre volvió a la mesa. Queremos que seas el futuro de este equipo. No voy a defraudarlos, Christian. Eso te lo aseguro, dijo Franco con convicción, y esta vez, la adrenalina no era de sorpresa, era de determinación. No lo dudo, chico. No lo dudo en absoluto. Los papeles estarán listos en las próximas semanas. Este tipo de cosas deben manejarse con discreción hasta que podamos hacerlo oficial. Pero te lo digo ahora, de una vez, serás piloto de Red Bull en la próxima temporada. Prepárate, porque el mundo se va a enterar muy pronto. Franco asintió, aunque sabía que Horner no podía verlo. El peso de esas palabras se sintió en sus hombros, pero no era una carga, era una fuerza. Era el combustible que siempre había buscado. ¿Christian?, preguntó Franco antes de que la llamada terminara. Dime, Franco. Gracias. De verdad, gracias por creer en mí. No me des las gracias todavía, Franco. Ganar carreras, eso es lo que quiero que hagas. Eso es lo que se espera de ti.
Y sé que lo harás. El clic de la llamada al finalizar dejó a Franco en un silencio distinto al que había tenido antes de la llamada. Esta vez no era la calma de la rutina. Esta vez, la lluvia que golpeaba la ventana ya no se sentía igual. El mundo había cambiado para él en cuestión de minutos. No podía quedarse quieto. Su cuerpo necesitaba moverse. Caminó por la sala, miró sus manos, como si de repente se sintieran más poderosas. Tomó el teléfono, miró el historial de llamadas y vio el número que había estado ahí hace unos minutos. No había nombre, solo un número internacional, pero ahora sabía perfectamente de quién era. Se dejó caer en el sillón, pero esta vez no con cansancio, sino con una sonrisa. No cualquier sonrisa, era la sonrisa de quien sabe que ha tocado la puerta del destino y por primera vez, se la han abierto de par en par. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de fuego. Un fuego que llevaba años encendido, pero que ahora estaba ardiendo con más fuerza que nunca. Franco Colapinto, piloto de Red Bull Racing. Lo repitió para sí mismo en voz baja. Sonaba irreal, pero sabía que era verdad. Ahora todo lo que quedaba por hacer era prepararse para lo que venía. Porque lo que venía no era solo un contrato, era una nueva vida, una nueva historia que él mismo escribiría vuelta tras vuelta en la pista. Había soñado con este momento toda su vida, pero ahora ya no era un sueño. Era la realidad. Y estaba listo para afrontarla. No tienes ni que preguntarlo, Cristian. Mi respuesta es sí. Absolutamente sí. Respondió Franco Colapinto, con la voz llena de una emoción que no podía ocultar, mezclada con una determinación que era imposible de ignorar. No era una respuesta automática ni una reacción impulsiva. Era la respuesta de alguien que había estado esperando este momento durante toda su vida. Del otro lado de la línea, Christian Horner dejó escapar una pequeña risa. El tipo de risa que se escucha cuando todo ha salido exactamente como se planeó. Era una de esas sonrisas que se sienten en la voz, incluso sin ver el rostro de quien habla. Eso quería escuchar, dijo Horner, con ese tono de satisfacción que solo tienen los que están acostumbrados a ganar. Pero, escucha, esto es solo el principio. Ahora tenemos que hablar de los detalles. Y ya sabes cómo funcionan las cosas aquí, no hay espacio para malentendidos. Franco se sentó en el borde de la cama del hotel donde se estaba quedando. Había esperado esta llamada durante días, y aunque había imaginado este momento cientos de veces, la realidad se sentía diferente. Sentía una mezcla de euforia, adrenalina y un poco de nerviosismo que trataba de controlar. Se frotó las manos lentamente, mirando al suelo, pero con la mente fija en lo que vendría después. El contrato será por 2 años, continuó Horner, con la posibilidad de extenderlo a 3 si las cosas van bien. El salario base será de 3 millones de euros al año. Pero no te confundas, ese no es el límite. Tendrás bonificaciones por podios y victorias. Cuanto más alto llegues, más ganarás. Lo importante es que lo entiendas desde ahora, Franco. Red Bull no te ficha para ser un espectador. No te estamos contratando para aprender ni para adaptarte. Te estamos trayendo aquí para competir. Queremos resultados desde el primer día. Y quiero que quede claro algo más. Max no será un compañero fácil. Franco levantó la cabeza, con una sonrisa que no era de cortesía, sino de absoluta confianza. No necesitaba que se lo recordaran. Sabía perfectamente en qué tipo de equipo estaba entrando. No era ingenuo. Había visto a Max Verstappen dominar la Fórmula 1 como un depredador en la cima de la cadena alimenticia. Sabía lo que le esperaba. Y eso no lo asustaba. De hecho, lo motivaba. Lo sé, Christian. Sé a lo que me enfrento, y estoy listo, respondió Franco con firmeza, cada palabra saliendo con una precisión que no dejaba dudas. Horner se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la respuesta. Tal vez estaba buscando algún signo de duda, alguna grieta en la confianza de Franco. Pero no la encontró. Lo que escuchó fue la voz de alguien que había decidido su destino y no estaba dispuesto a mirar atrás. Perfecto, dijo Horner finalmente, con una pausa que parecía calcular el impacto de la palabra. Nos veremos la próxima semana en Milton Keynes para firmar el contrato y conocer al equipo. Prepárate, Franco. Esto es la Fórmula 1, y aquí no hay tiempo para los errores. Aquí no hay segundas oportunidades. No lo olvides. La llamada terminó, pero el eco de las palabras de Horner seguía resonando en la cabeza de Franco. No hay tiempo para errores. Esas palabras se repetirían una y otra vez en su mente mientras hacía las maletas para viajar a Inglaterra. Sabía que cada detalle importaba. Cada mirada. Cada movimiento.
Cada palabra que dijera frente a los ingenieros, los mecánicos, los directivos e incluso frente a Max Verstappen. Una semana después, el avión aterrizó en Londres bajo un cielo gris, típico del clima británico. Desde la ventanilla, Franco vio cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal. No era un día soleado, pero para él, cada segundo brillaba como si estuviera bajo el sol del mediodía. Sabía lo que significaba estar allí. No era solo firmar un contrato. Era el comienzo de una nueva vida. El viaje a Milton Keynes fue rápido. Una camioneta negra con los logos de Red Bull lo recogió en el aeropuerto. El conductor no dijo mucho, pero Franco tampoco lo necesitaba. Pasó todo el trayecto observando por la ventana, repasando mentalmente cada detalle de la conversación con Horner. Sin errores. Sin errores. Sin errores. Se lo repetía a sí mismo, casi como un mantra. Al llegar a la sede de Red Bull, las puertas de vidrio se abrieron automáticamente, dejando ver la modernidad del edificio. Todo estaba impecable. Las paredes de vidrio dejaban entrever a ingenieros trabajando en simulaciones, modelos en 3D y análisis de rendimiento. El rugido lejano de un motor en pruebas resonaba de fondo. Ese sonido lo hizo sonreír. Era el sonido de la velocidad. Su velocidad. Fue recibido por un par de asistentes del equipo, quienes le ofrecieron café, agua y algunas indicaciones para la jornada. Pero la verdadera prueba no sería la firma del contrato ni las fotos de bienvenida. La verdadera prueba estaba a punto de entrar por esa misma puerta. Así que tú eres el nuevo compañero, dijo una voz que Franco reconoció antes de girarse. La voz de Max Verstappen. El neerlandés entró a la sala de reuniones con una calma que solo tienen los depredadores. Caminaba con la confianza de alguien que sabe que todo lo que hay en la habitación le pertenece. Su mirada no era hostil, pero tampoco era cálida. Era neutral. La clase de mirada que te evalúa, que mide tu valor sin necesidad de decir una palabra más. Sí, soy yo, respondió Franco, levantándose de la silla para estrecharle la mano. La apretó con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. No había ni un parpadeo de duda en él. Verstappen sonrió. No era una sonrisa de bienvenida. Era una sonrisa de advertencia. Espero que te guste trabajar bajo presión, dijo Max, aún sosteniendo su mano. Aquí, la competencia no es solo los domingos. La competencia es todos los días. Todos. La presión no me asusta, Max, respondió Franco sin soltar la mano, devolviendo la misma mirada desafiante. No había arrogancia en su respuesta, solo la seguridad de alguien que no estaba dispuesto a ceder un centímetro. Cuanto mayor sea la presión, mejor piloto soy. Max soltó la mano y dio un paso atrás, sonriendo de nuevo. Esta vez, la sonrisa tenía algo diferente. No era una advertencia. Era una aceptación silenciosa. Había reconocido algo. Había visto algo en Franco que le recordaba a sí mismo. Veremos si es cierto, chico, respondió Verstappen, dándole una última mirada antes de salir de la sala con una tranquilidad casi insultante. Aquí todos dicen eso, hasta que la presión los rompe. Franco se quedó de pie, inmóvil, viendo cómo Max se alejaba. No se sintió intimidado. No sintió miedo. Solo sintió la chispa de la competencia encendiéndose en su interior. No me vas a romper, Max. Se lo dijo a sí mismo, pero con una claridad que hizo que sonara como una promesa grabada en piedra. Unos minutos después, Christian Horner entró en la sala con una carpeta en la mano. La colocó sobre la mesa y miró a Franco. Bueno, aquí está. El contrato. 2 años garantizados. Pero ya sabes, Franco, esto es Red Bull. Los contratos solo se respetan si los resultados se respetan. No te preocupes, Christian, respondió Franco mientras tomaba la pluma y la hacía girar entre sus dedos. Voy a darles más resultados de los que esperan. Voy a darles tanto, que no van a querer dejarme ir jamás. Horner levantó una ceja, sonriendo de lado. Eso quiero ver, Colapinto. Eso quiero ver. Franco firmó. La pluma se deslizó por la página con la precisión de una línea perfecta en una vuelta rápida. Al levantarla, dejó su nombre grabado en el papel. Un nombre que, a partir de ese momento, no solo estaría en la lista de pilotos de Red Bull. Estaría en la historia de la Fórmula 1. Sin errores. Sin segundas oportunidades. Aquí empieza todo. Eso parece, respondió Franco con una sonrisa tranquila, pero sus ojos eran otra historia. No había duda, ni temor, ni la más mínima señal de vacilación.
Era la mirada de alguien que ya había decidido cuál sería su lugar en la historia. Frente a él, Max Verstappen observaba cada uno de sus gestos, analizando cada palabra, cada movimiento. No lo hacía con desprecio, sino con esa frialdad meticulosa de un depredador evaluando a otro. Con los brazos cruzados y la barbilla ligeramente inclinada hacia adelante, Verstappen no necesitó levantar la voz para imponer su presencia. Sabía perfectamente el poder que tenía en esa sala. Y, más aún, sabía lo que significaba ser la referencia dentro de un equipo como Red Bull. Aquí, nadie le regalaba nada a nadie. Te voy a decir algo, Franco, dijo Verstappen, con una voz firme que parecía cortar el aire como una cuchilla. Aquí no hay espacio para los débiles. No esperes favores, y no esperes que te dejen pasar. Esta no es una familia, es una jauría. Sus ojos se entrecerraron, haciendo que su mirada se sintiera aún más pesada. Si puedes sobrevivir, te respetaré. Si no, el equipo te dejará atrás, y ni siquiera se tomarán la molestia de mirar atrás. El silencio que vino después fue espeso, pero no incómodo. Era de esos silencios que definen las reglas del juego, donde cada palabra tiene un peso que no se puede ignorar. Verstappen no se movió ni un centímetro. No necesitaba hacerlo. Su presencia ya lo decía todo. Franco tampoco se movió. No dio un paso atrás, no desvió la mirada, ni siquiera parpadeó de forma nerviosa. Sabía que esta era la primera prueba, la primera carrera antes de la verdadera competición. Había escuchado las historias. Sabía que Verstappen no solo era rápido en la pista, sino que también dominaba el juego psicológico. No iba a permitir que ganara esta vez. No vine aquí a pedir favores, Max, respondió Franco con una voz firme, clara, cada palabra cayendo con precisión. Vine a competir. Y no vine a ser la sombra de nadie. Respeto lo que has hecho, pero también quiero mi parte de la historia. Las últimas palabras resonaron en la sala como el eco de una campanada lejana, pero profunda. Colapinto había lanzado su declaración de intenciones. No iba a pedir permiso. No iba a seguir a nadie. No había arrogancia en su tono, pero sí una certeza que no necesitaba adornos. Verstappen sonrió. No una sonrisa completa, solo una ligera curvatura en la comisura de sus labios. Era la sonrisa de alguien que había visto algo que le resultaba familiar. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo a alguien que no se encogía bajo su sombra. Bien, eso me gusta, dijo Verstappen mientras comenzaba a caminar hacia la puerta, sin girarse. Veremos de qué estás hecho, argentino. Las pisadas de Verstappen resonaron hasta que la puerta se cerró tras él. Y entonces, el silencio volvió, pero era diferente. No era un silencio de tensión, sino de algo que había cambiado. Colapinto se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirando hacia la puerta por donde había salido Verstappen. Su expresión seguía tranquila, pero por dentro, algo hervía. No era enojo, ni rabia. Era ambición. Sabía lo que acababa de pasar. Ese no había sido un encuentro casual. Había sido una prueba. Max había querido medir su temple, probar si el nuevo tenía lo necesario para soportar la presión que vendría. Y aunque la primera batalla había terminado en empate, Franco sabía que la verdadera guerra se libraría en la pista. Las horas que siguieron estuvieron llenas de rumores y especulaciones. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras filtraciones comenzaran a llenar las páginas de los portales de Fórmula 1. Franco Colapinto, nuevo piloto de Red Bull. La nueva era de Red Bull con Colapinto y Verstappen. Red Bull apuesta por el argentino que promete desafiar al campeón. Los titulares aparecieron en todos los idiomas y en todas las plataformas. Los aficionados reaccionaron con sorpresa, algunos con emoción, otros con escepticismo. Muchos se preguntaban si Colapinto estaba listo para una responsabilidad tan grande. ¿Sería otro Gasly? ¿Otro Albon? ¿O sería alguien capaz de hacer frente a Verstappen y no desaparecer en su sombra? La noticia se confirmó oficialmente 3 días después, con una conferencia de prensa que rompió récords de audiencia. Los periodistas se agolparon en la sala, las cámaras enfocadas en el escenario donde Christian Horner, Max Verstappen y Franco Colapinto se encontraban lado a lado. El ambiente era eléctrico. Los flashes no dejaban de disparar, y las preguntas comenzaron antes de que se abriera el turno de palabras. Franco llevaba puesto su nuevo mono de Red Bull. Azul oscuro, con las líneas rojas y amarillas que simbolizaban la energía, la agresividad, el fuego. Era la imagen de un guerrero listo para la batalla. A su izquierda, Verstappen mantenía los brazos cruzados, con una expresión neutra, casi aburrida,
pero de vez en cuando lanzaba una mirada de reojo hacia su nuevo compañero. No necesitaba decir nada. Su presencia era suficiente. «Es un honor estar aquí», comenzó diciendo Franco, con la misma calma que había mostrado en aquella primera conversación con Max. «Sé que este es uno de los equipos más exigentes de la Fórmula 1, y sé que la responsabilidad es enorme. Pero no vine aquí a ocupar un asiento. Vine a ganar. Vine a demostrar que puedo ser parte de esta historia». Sus palabras provocaron murmullos entre los periodistas. Los titulares ya se escribían solos. No era común escuchar a un piloto joven hablar con tanta seguridad. Colapinto no estaba allí para ser un piloto número 2, y eso quedó claro desde el primer día. «La relación entre Max y yo será competitiva, como debe ser», continuó, sin titubear. «Él es un gran campeón, y lo respeto. Pero en la pista, no hay respeto que valga. En la pista, todos somos rivales. Y yo no vine aquí para ser un espectador». Las reacciones en la sala de prensa fueron inmediatas. Los periodistas se miraron entre sí, algunos sonriendo con asombro, otros tomando notas frenéticas. Los aficionados, que seguían la transmisión en directo, comenzaron a llenar las redes con comentarios. «Este chico tiene agallas. Por fin alguien que no le teme a Verstappen. ¿Se viene la nueva rivalidad del siglo?». Verstappen, desde su lugar, no dijo nada, pero su mirada hablaba por él. No era enojo, ni desprecio. Era algo mucho más sutil. Respeto. Lo había visto antes en la mirada de los grandes campeones. No importa lo mucho que digan los periodistas, lo que importa es lo que se ve en la pista. Los días previos a la primera carrera de la temporada fueron un torbellino de pruebas, simuladores y entrevistas. Pero la calma antes de la tormenta llegó la noche antes del Gran Premio. Franco estaba en su habitación del hotel, con las luces apagadas, mirando la ciudad a través de la ventana. La adrenalina comenzaba a acumularse en su pecho. Podía escuchar el eco lejano de los motores de los coches de prueba. Su casco estaba sobre la mesa, brillante, nuevo, con su nombre grabado en la parte trasera. Respiró hondo, cerró los ojos y dejó que su mente se transportara a la pista. Podía sentir el volante en sus manos, el peso del auto en cada curva, la vibración del motor bajo sus pies. Todo estaba allí, claro, real. Su mente ya estaba compitiendo antes de que la carrera comenzara. A la mañana siguiente, se subió al monoplaza con la precisión de un reloj. No había nervios. No había dudas. Solo calma. Los ingenieros lo rodearon, ajustando las últimas configuraciones. La luz roja del semáforo se encendió. Los motores comenzaron a rugir, llenando el aire con un estruendo que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Los segundos parecieron durar una eternidad. Cuando la luz se apagó y la carrera comenzó, todo el mundo se dio cuenta de algo. Franco Colapinto no estaba allí para ser el segundo de nadie. No estaba allí para aprender, ni para esperar su momento. Había llegado para tomarlo. Verstappen lo supo en la primera curva, cuando vio ese casco azul y blanco colocarse en su retrovisor. No hubo palabras. No hubo gestos. Solo velocidad. Y para ellos, la velocidad siempre dice la verdad.